Durante años vivió en silencio, atrapada tras una sonrisa, ocultando moratones y sueños rotos. Nadie vino, nadie preguntó, pero en medio de todo ese dolor, su caballo, olvidado y temido por todos los demás, estaba observando. Y una noche, cuando todo parecía perdido, hizo algo que nadie esperaba. La finca parecía apacible desde la distancia. Paredes encaladas, un molino de viento oxidado girando lentamente y campos que se extendían por kilómetros. Pero detrás de la pintura desconchada y las vallas curtidas por el tiempo, la verdad distaba mucho de ser tranquila. Sofía Herrera se había mudado allí hacía 5 años. En aquel entonces creía en las promesas. Javier era encantador, trabajador y decía todas las cosas correctas. Heredó la propiedad de su padre y Sofía la vio como un nuevo comienzo, lejos de la ciudad, lejos del ruido. Pero el silencio, aprendería, también podía ser peligroso. Al principio fue sutil. Javier se enfadaba por pequeñas cosas, la forma en que doblaba la ropa, cuánta sal usaba. Luego venían las disculpas. Las flores, los besos suaves en los moratones que juraba no haber querido dejar. Ella quería creerle, lo necesitaba. Pero los moratones se oscurecieron. Las excusas se volvieron más endebles, y pronto a Sofía no se le permitió salir de la propiedad sin él. Las llaves del coche desaparecieron. Su teléfono se rompió accidentalmente. Los víveres se entregaban una vez al mes. Y las conversaciones con los vecinos se volvieron escasas. Javier siempre tenía una razón. Nunca gritaba en público, nunca la golpeaba donde se viera, pero las paredes de aquella casa lo sabían, y ella también. Cada día era predecible: café a las 6, tareas a las 7, silencio a las 8, y miedo siempre. Sofía aprendió a leer sus pasos, la forma en que crujía la puerta mosquitera cuando entraba enfadado. Algunos días intentaba defenderse. La mayoría de los días simplemente desaparecía dentro de sí misma. El único momento en que sentía que podía respirar era cuando deambulaba por la parte de atrás, cerca del viejo establo donde guardaban a Rayo. Javier incluso había olvidado que el caballo estaba allí. Rayo era solo una cosa más que ya no le importaba, pero Rayo la notaba. Cada vez que pasaba, sus orejas se erguían. Su mirada la seguía, como si lo supiera, y quizás lo sabía. Si historias como esta te conmueven, no te pierdas la siguiente. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para ser el primero en sentir cada latido, cada giro, cada verdad que descubrimos. Estas no son solo historias, son segundas oportunidades, y te están esperando. Únete a nosotros antes de que el próximo momento se escape. Rayo había sido una vez el orgullo del rancho. Un semental negro con fuego en los ojos y trueno en su paso, estaba destinado a los rodeos, los desfiles, el tipo de atención que Javier solía anhelar. Pero Rayo no se doblegaba fácilmente. Tiraba a los jinetes, se resistía a las órdenes y tenía una vena terca que nadie podía domar. Javier perdió la paciencia, dijo que el caballo era inútil, peligroso. Así que Rayo fue abandonado a su suerte detrás del establo, encadenado en un corral apenas lo suficientemente grande para un galope en condiciones. Ninguna silla de montar había tocado su lomo en años. Ningún cepillo había alisado su pelaje. Sus cascos estaban demasiado crecidos. Su abrevadero a menudo permanecía vacío durante días. Para cualquier otro, era un desperdicio de espacio, una reliquia de orgullo malogrado. Pero para Sofía era algo completamente diferente. La primera vez que se acercó, esperaba que se apartara o que la atacara. Pero no lo hizo, simplemente la observó, en silencio, atentamente, como si reconociera algo en sus ojos, un peso que él también llevaba. Su respiración era pesada, su cuerpo lleno de cicatrices. Sin embargo, había algo digno en su quietud, una fuerza silenciosa.
y cuando el viento movía su crin, parecía casi un susurro, como una promesa tácita. Javier ya no se acercaba a Rayo. Se había olvidado de la existencia del semental, demasiado envuelto en el control, la rabia y su propio vacío. Pero Sofía no lo había olvidado. Al principio le llevaba a Rayo cosas pequeñas, media manzana, una rebanada de pan, un puñado de heno que escondía en su chaqueta. Nunca se encogió, simplemente se quedó allí, observándola. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero no era necesario, porque algunas heridas son más fáciles de entender en silencio. Comenzó con los gestos más pequeños, un silbido suave de Sofía mientras caminaba hacia el establo, la forma en que las orejas de Rayo se movían cuando la oía venir. Dejó de tener miedo de lo cerca que podía llegar. Día tras día, centímetro a centímetro, el espacio entre ellos se redujo. Comenzó a cepillarle la crin enredada con los dedos. Al principio, con delicadeza, casi con miedo de tocarlo. Pero él no se movió. Simplemente se quedó allí, dejándola estar cerca. Era la primera vez en años que sentía que alguien confiaba en ella. Y quizás la primera vez que se dio cuenta de que ella también podía seguir confiando en algo. Sofía empezó a hablarle. Nada grandioso, solo murmullos. Pensamientos a medio formar. Una frase aquí y allá. A veces se disculpaba por su silencio. Otras veces compartía recuerdos. Su voz se quebró más de una vez. Pero Rayo nunca apartó la mirada. Nunca parpadeó. Una tarde, después de una larga lluvia, lo encontró tumbado, cubierto de barro. Sin pensar, se arrodilló a su lado, apoyando la cabeza contra su costado. Su pecho subía y bajaba lentamente. Cerró los ojos. Era lo más segura que se había sentido en años. Y no era solo consuelo, era conexión. Rayo no juzgaba, no hacía preguntas. No esperaba que ella fuera alguien que no era, simplemente aparecía cada vez que ella lo hacía. A veces, Sofía se preguntaba si él recordaba haber sido poderoso, si extrañaba correr libre, lo imaginaba galopando por los campos, sin ataduras, imparable. Y en esos momentos casi podía creer que la libertad todavía era posible. Para ambos. Javier nunca notó el cambio. No le importaba a dónde iba, siempre y cuando la cena estuviera en la mesa y nadie hiciera preguntas. Eso a Sofía le venía perfecto, porque lo que estaba construyendo con Rayo no estaba destinado a ser visto. Todavía no. Era algo sagrado, algo que no necesitaba palabras para ser real. Javier comenzó a notar un cambio. No en las palabras de Sofía, sino en su presencia. Se movía diferente. Más tranquila de alguna manera, menos tensa a su alrededor, y eso, para un hombre como Javier, era inaceptable. El control no era algo que estuviera dispuesto a perder. Una noche, después de cenar, le preguntó dónde había estado toda la tarde. Su tono era casual, casi dulce, pero Sofía ya había vivido ese guión antes. La voz tranquila antes de la tormenta. Dijo que había estado limpiando la despensa. Sus ojos se entrecerraron, escudriñando sus manos, ásperas, con pequeños arañazos y una mancha de heno pegada a la manga. No dijo nada entonces, pero al día siguiente la siguió. Desde las sombras de la casa, la observó caminar hacia el establo, con una bolsa de tela colgada del hombro. Se detuvo en el corral de Rayo. El caballo acudió a ella inmediatamente, bajando la cabeza para encontrar sus manos. La mandíbula de Javier se tensó. Esa noche no hubo advertencia, ni palabras, solo el sonido de un plato estrellándose contra la pared y su voz, un gruñido bajo y hirviente. La acusó de alimentar a ese animal inútil. Dijo que se preocupaba más por una bestia que por su propio marido. Sofía no respondió. Ese silencio solo alimentó su rabia. La agarró del brazo, arrastrándola hacia el porche trasero. Su muñeca se torció bajo su agarre. Se le cortó la respiración. Desde el pasto, Rayo permanecía inmóvil.
las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso como un resorte. El corazón de Sofía latía con fuerza. Algo había cambiado, no solo en Javier, sino en el aire mismo. Y Rayo lo sintió. La tormenta llegó sin previo aviso. Las nubes rodaron sobre las colinas como una marea de ceniza, y el viento comenzó a aullar a través de las tablas rotas del establo. El cielo se abrió con un relámpago, destellando como un obturador, revelando solo por un segundo el caos que esperaba desatarse. Dentro de la casa, Sofía intentaba mantener la voz firme. El humor de Javier se había ensombrecido con el clima. Llevaba horas paseándose, botella en mano, murmurando sobre traición, sobre cómo ella se volvía contra él con un maldito caballo. Se quedó callada. Era más seguro así, pero el silencio no fue protección esa noche. Se abalanzó. Los muebles rasparon el suelo. Una lámpara se hizo añicos. Sofía corrió, con la respiración entrecortada, tropezando en el porche trasero. La lluvia le empapó el pelo mientras resbalaba y se agarraba a la barandilla. Detrás de ella, la puerta se abrió de golpe otra vez. Javier la siguió, con los ojos desorbitados, el cinturón ya en la mano. Sofía gritó, no de miedo, sino de furia. Su voz rasgó la tormenta como un trueno. Al otro lado del campo, Rayo oyó. No dudó. La madera se astilló cuando su enorme cuerpo se estrelló contra la valla. Una vez, 2 veces. Luego, con un crujido final, cedió. El barro voló bajo sus cascos mientras se lanzaba hacia la casa, la crin azotando, los músculos surgiendo con una fuerza que nadie pensó que aún tenía. Javier no lo vio venir, pero Sofía sí. A través de las cortinas de lluvia, a través del velo del miedo lo vio, cargando como una sombra hecha de fuego y furia. Rayo cubrió la distancia en segundos, con los ojos fijos no en Sofía, sino en el hombre que la había herido una vez de más. Y en ese momento, algo ancestral se agitó en la tormenta. No venganza, sino protección. Javier se giró justo a tiempo para ver al enorme semental irrumpir a través de la lluvia como un rayo viviente. ¡Atrás!, gritó, tambaleándose hacia atrás, con el cinturón aún en la mano. Pero Rayo no se detuvo. Sus cascos golpearon la tierra, enviando temblores a través del porche mientras se interponía entre Sofía y el hombre que la había atormentado durante años. Rayo se encabritó, alzándose sobre Javier con un resoplido furioso que cortó la tormenta. Sus ojos estaban desorbitados, su aliento pesado, y por un momento incluso Javier, borracho, enfadado, inconmovible, se congeló. Entonces cometió un error. Blandió el cinturón. Apenas rozó el hombro de Rayo, pero fue suficiente. El caballo rugió. Un sonido profundo y gutural que parecía venir de un lugar más antiguo que la rabia. Avanzó con fuerza, desequilibrando a Javier. El hombre cayó pesadamente, su espalda golpeando el suelo mojado con un golpe sordo que le sacó el aire de los pulmones. Sofía observó conmocionada cómo Rayo se mantenía sobre Javier con el pecho agitado, sin moverse, sin atacar, simplemente allí, dominante, protector. Javier no se atrevió a levantarse. El cinturón se le escapó de la mano, hundiéndose en el barro. Sofía, todavía paralizada en el porche, sintió que le flaqueaban las piernas mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. Rayo giró lentamente la cabeza hacia ella, como preguntando, «¿Estás bien?». Ella asintió. Algo dentro de ella cambió, por primera vez en años. No tenía miedo, el patio estaba quieto. Solo la lluvia se movía ahora, golpeando suavemente el techo de hojalata como un latido que se ralentiza. Javier permaneció en el suelo, aturdido, cubierto de barro, demasiado conmocionado para hablar. Rayo se mantuvo sobre él, inmóvil, su enorme cuerpo una advertencia silenciosa. Dentro de la casa sonó un teléfono. La señora García, la anciana vecina que no había visto a Sofía en días, había oído el grito por encima de la tormenta. No hizo preguntas,
Simplemente llamó a la oficina del comisario y les dio la dirección. Algo andaba mal. Podía sentirlo. Minutos después, luces intermitentes pintaron los campos mojados de rojo y azul. El comisario Morales se acercó lentamente, con la mano apoyada en la pistolera. Encontró a Javier boca abajo, mascullando maldiciones. Sofía estaba cerca, temblando, con el brazo amoratado y la ropa empapada. Rayo, ahora tranquilo, retrocedió sin oponer resistencia. Javier intentó hablar, pero Morales ya había oído suficiente. Fue esposado sin miramientos, colocado en la parte trasera del coche patrulla. Sofía observó en silencio, agarrándose a la barandilla para mantener el equilibrio, mientras el coche desaparecía por el camino de tierra. No dijo gracias, solo miró a Rayo, y por primera vez, él parpadeó. Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, tómate un momento para darle me gusta al video y compartir lo que sientes en los comentarios. A veces, solo ponerlo en palabras nos ayuda a ver cuán profundamente nos conectan estos momentos. No estás solo, y tu voz importa aquí. Los días que siguieron transcurrieron lentamente, como hielo derritiéndose. La licenciada Torres, una trabajadora social de voz suave y ojos amables, se reunió con Sofía a la mañana siguiente. Escuchó más de lo que habló. No la presionó. Solo se aseguró de que Sofía tuviera un abrigo cálido, una comida caliente y un lugar a donde ir. Pero Sofía no se fue de inmediato. Se quedó por Rayo. Se habló de llevárselo. Algunos decían que era agresivo, impredecible, un riesgo. Pero la noticia ya se había extendido, sobre el caballo que detuvo a un hombre, sobre la mujer que sobrevivió gracias a él. La historia echó raíces en el pueblo, susurrada en las tiendas de comestibles y transmitida en las mesas de los cafés. Sofía se mantuvo firme. No es peligroso, dijo, es la razón por la que sigo aquí. El pueblo escuchó. 3 semanas después, con Javier enfrentando cargos y ya no siendo una amenaza, Sofía firmó un contrato de arrendamiento por un pequeño terreno a 2 pueblos de distancia. Tranquilo, limpio. Su nombre finalmente estaba en algo que era suyo. Rayo vino con ella. Un nuevo establo. Heno fresco. Un campo lo suficientemente grande como para que corriera de nuevo. Sofía lo observó mientras salía al sol, sacudiendo la crin como si se estuviera despojando de algo más que suciedad. Ese día le cambió el nombre, no por quién había sido, sino por lo que había hecho. Esperanza. Algunas historias no necesitan palabras para ser entendidas. Sofía nunca contó a mucha gente lo que sucedió esa noche, no por completo, pero no era necesario. La forma en que caminaba ahora lo decía todo. Hombros relajados, ojos firmes, respiración profunda. Todavía visitaba a Rayo, ahora Esperanza, cada mañana. Se apoyaba en la valla, café en mano, observándolo pastar bajo el sol temprano. Y a veces él se acercaba, acariciándole el brazo con el hocico como si lo recordara todo, porque lo hacía. Recordaba el grito, recordaba el miedo en sus ojos, y recordaba que nadie más vino, excepto él. Ambos habían sido descartados, abandonados, pero el uno en el otro encontraron algo que nadie más les había dado: lealtad, confianza, una razón para resistir. Algunos dicen que los animales actúan por instinto, pero Sofía creía que era algo más. Esperanza no solo le salvó la vida, se la devolvió. Y ahora, cada vez que alguien le pregunta por qué se lo quedó, ella simplemente sonríe y dice: porque él me vio cuando nadie más lo hizo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea que cada alma, sin importar cuán rota esté, tiene un propósito. Y dime en los comentarios, ¿por qué crees que lo hizo?